Perspectiva de los personajes sobre los acontecimientos. Aquí nos pide que nos reunamos en equipo de 3, ya sea que ustedes lo puedan hacer individual o juntarse de manera virtual con algún otro compañero. Pero aquí, dice aquí, reúnanse en equipo de 3 integrantes para realizar la siguiente actividad. Previamente elijan cada quien un número del 1 al 3. El compañero con el número 1 debe ponerse en el lugar de la madre del joven y explicar desde la perspectiva del personaje cómo vive la situación relatada. Debe tomar en cuenta sus características psicológicas. Por ejemplo, tiene un hijo que pasa por una edad difícil, afronta responsabilidades como madre de un adolescente, etc. Inciso B. Cuando termine, el que tiene el número 2 se pondrá en el papel de Julia y también explicará cómo vive la situación tomando en cuenta las características psicológicas de este personaje. Inciso C. Luego, el número 3 pensará como el personaje de Pedro y explicará cómo afrontar la situación, igualmente tomando en cuenta las características psicológicas del personaje. Como podrán observar, cada personaje tendrá una perspectiva sobre la misma situación. Aquí en la parte del glosario nos marca qué es perspectiva. Perspectiva es el punto de vista que tiene un personaje sobre una situación. Influye lo que sabe de ella, su posición social, sus características psicológicas e incluso su ubicación durante los hechos. Esto de la perspectiva es algo complejo para algunos porque debemos pensar como el personaje. Debemos tener ciertas situaciones en las cuales los protagonistas tienen que tener esa preocupación, esa similitud, cómo una persona puede captar estas ideas y cómo las puede expresar. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la perspectiva que tiene el protagonista de la situación es de preocupación, ya que le teme perder la atención de su prima Julia. La primera perspectiva es fácil de identificar, porque el narrador así lo expresa. Dice ahí, tenías miedo, estabas seguro de que a solas con Julia se burlaban de ti y de tus novelas de guerra que llevabas a todas partes. Esa situación se puede manejar. Una segunda perspectiva, por ejemplo la de Pedro, como es el antagonista, es alguien confiado y por eso tiene control sobre las situaciones. Tiene toda la atención de Julia, de su novia, y trata de inferir que a partir del comportamiento del personaje, tiene cierto estatus porque dice que vestía bien, hablaba de igual a igual con su familia. Entonces, este tipo de cosas, de ver las perspectivas de los personajes, es interesante y es lo que hace un autor. Un autor tiene que darle esa personalidad a sus personajes, a sus protagonistas, a todos estos participantes de su obra. Yo sé que es complejo, pero aquí más o menos podemos darle ciertas ideas de cómo pueden hacer la actividad. Ya con todo lo que he dicho ahorita, ya pueden tomar lo que piensa el protagonista, lo que piensa Pedro, y alguien más puede decir, pues Julia tiene estas situaciones, la mamá, pues es muy difícil para ustedes tal vez ponerse en la situación de la mamá, pero tratan de ver, tratan de analizar cómo creen que se siente la mamá con todo lo que le pasa a su hijo. Como segunda actividad está aquí, es leer el fragmento de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, para analizar la perspectiva de cada personaje.
Vamos a tratar de leerla, como les comento siempre. Si gustan acompañarnos, podemos leerla juntos, y si no, pues cada quien puede tomar su libro y leerlo. 100 años de soledad. Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la soledad, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de desdramante, y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas había empezado, cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que el delicado viento de la luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de las sábanas para no caer. En el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, a la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Vamos a leer un poquito de dato interesante, porque aquí estamos hablando de el realismo mágico. Es un movimiento literario que se caracterizó por la inclusión de elementos maravillosos o mágicos en la narración. De los dos textos que han leído hasta el momento, ¿cuál dirían que pertenece al realismo mágico? Aquí es fácil decirlo. Ya leímos Tarde de agosto y leímos este fragmento de 100 años de soledad, y podemos decir que 100 años de soledad está hablando de un realismo mágico. Si ustedes recuerdan y si vieron un video sobre estas posturas de lo que era el realismo fantástico, realismo mágico y lo que es el realismo. Ahora bien, número 3. Analicen la perspectiva de los personajes de este fragmento según la situación que se narra. Guíense por estas preguntas y hay que contestarlas. ¿Cómo actuó Amaranta cuando Remedios comenzó a elevarse? ¿Se enojó, se mantuvo tranquila, sintió temor, alegría u otra situación? Inciso B. ¿Cómo fue la reacción de Úrsula ante la situación? De preocupación, tranquilidad, miedo. Inciso C. ¿Qué hace que cada personaje tenga una perspectiva diferente de la situación y por qué? Después de ver estas preguntas, o si todavía tienen dudas, pueden observar el audiovisual las 10 narraciones más famosas de la literatura latinoamericana, para que conozcan algunos títulos que podrán adelantarlos a la literatura de esta región del mundo. Y después de que hagan eso, aquí tenemos la tarea que tienen que también hacer. Escribe una reflexión acerca de la perspectiva de los personajes de la narración que estás leyendo, como lo hiciste en las fichas, para que las incluyas en tu comentario. Explica de qué manera el comportamiento de los personajes hace que el lector se interese en la historia. Si ya ustedes, aparte de lo que ya han visto y de lo que han escuchado entre los videos, hay alguna historia que ya estén leyendo o quieran leer, aquí puede ser un punto de partida en el cual ustedes ya estén analizando qué lectura les gustaría conocer y por qué. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí para no dejarlo tan grande y que los demás que están viendo esto no se cansen tanto de mi voz, pero vamos a ver si podemos trabajar de esta manera.